Hola, ¿qué tal? Estamos con Piedad Bonet, una de las escritoras colombianas más importantes, quizás la persona que en estos momentos cautiva la atención, se leen los libros, se leen sus entrevistas, se ven sus programas y por supuesto se encuentra acá en Ecuador y queremos conversar con ella. Piedad, es un honor para nosotros tenerla acá en Quito y para Radio Pichincha y la audiencia de Otro Relato. Gracias, Orlando, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente usted ahora premiada con el Premio Sofía, con ediciones extraordinarias de su obra, de su poesía en particular, que es la que me encanta? Pues mira, muy satisfecha, sobre todo porque tengo públicos muy amplios y porque entre la juventud me leen mucho. Eso yo creo que es lo que más me recompensa. ¿Y cómo sabe que le leen los jóvenes? Porque cuando voy a las ferias, los auditorios están conformados en una muy buena proporción por gente joven, y cuando vienen con las firmas, vienen los chicos de 18 años con los piercing y están muy todos tatuados y todo eso. Claro. Y para una escritora de mi edad, saber que la está leyendo la gente joven quiere decir que estoy muy viva literariamente, ¿no? Claro, claro. Entonces eso me llena de además felicidad. Tiene premios, se ha ganado el Premio Sofía. ¿Cómo fue el recibimiento, la recepción, digamos, de la noticia del Premio Sofía? Bueno, yo sabía que estaba postulada, Sí. porque el ministro me mandó decir que si me podía postular, pero yo sabía también que en España estaban hablando de mi nombre hacía un tiempito. Pero es un premio que nunca piensas que te lo puedes ganar, porque es que en lengua castellana hay poetas extraordinarios, claro. Y también hombres con recorridos larguísimos y mujeres, ¿no? Y entonces a mí se me había olvidado la fecha y yo estaba en una terapia respiratoria porque vengo de una bronquitis. Y eso fue el lunes. Y entonces me entró una llamada de España mientras me traían la máscara, los niños lloraban a los lados, etcétera, y yo contesté, no sé, desaprensivamente. Y claro, por la diferencia horaria eran las 9 de la mañana, ya estaban acabando la deliberación y la directora de patrimonio me dio la noticia y yo pues quedé un poco estupefacta, como queda uno en estas circunstancias. Me costó pues verbalizar en ese contexto alguna cosa que sonara digna y bonita, y me dediqué a mi terapia respiratoria sin decirle a nadie inmediatamente. ¿Qué significado tiene un premio para una escritora que con una larga trayectoria, con una gran publicación? ¿Puede ser que llegue en el momento más oportuno o llega muy tarde? ¿Cómo se siente eso? No, es que me llega en el momento oportuno, porque todavía puedo caminar, no tengo que ir en silla de ruedas a recibirlo. O sea que ya es una cosa que hay que agradecer. Y bueno, mira, primero es en poesía, que es donde he recibido todos los reconocimientos, a pesar de que yo tengo una obra narrativa grande. Y de teatro también. Y que tengo sobre todo ese libro de Lo que no tiene nombre, que como es inclasificable, como creo que no le han dado ningún premio, pero que es el libro que de verdad me ha hecho conocer en todas partes de lengua castellana. Es del 2013, si no me equivoco, y en otros idiomas, porque estoy traducida en ese libro a muchos idiomas. Entonces, pero que sean en poesía, que es mi lenguaje como más natural, el que me da más felicidad. Y además, como te digo, en una tradición de una poesía tan maravillosa como es la poesía en lengua española, ¿no? Entonces, eso es como un poquito, como que no me la creo, ¿no? Sí, así es. Entonces, nada, yo creo que es que asimilar esas cosas y ponerlas en un lugar lleva un tiempito. Bueno, tiene hasta octubre para recibir el premio y ahí irá procesando todo eso. Y además tendrá 1000 de entrevistas como estas. Pero una de las cosas que también llama la atención cuando ocurren estos premios es que posiblemente te pregunto es, ¿cómo se siente un escritor con esto? ¿Se siente más escritor? ¿Se siente satisfecho de haber ejercido este oficio? No me siento más escritora, no, para nada. Miro en retrospectiva y me acuerdo de la niña de 15 años escribiendo poemas, de la persona que entró a la universidad queriendo ser novelista y desdeñando la poesía, de cómo la poesía me persiguió a mí y finalmente me tocó dejarme alcanzar de la poesía porque yo quería era ser narradora. Cómo empecé a descubrir que ese era el lenguaje en el que mejor me expresaba. También de mis vacilaciones y mis incertidumbres, de cómo, bueno, me casé muy joven, fui profesora muy rápido,
publiqué muy tarde, a los 39 años mi primer libro, si no estoy mal, ¿no? Entonces fue como que hice muchas cosas muy temprano, como casarme, y que me impidieron como desarrollarme con la rapidez que podría haber hecho. Pero eso no es mejor porque con el tiempo se acumulan mejor las experiencias, las lecturas mismo, la vida, la visión de la vida. Pero tuve 10 años de amargura, porque no soy lo que quería ser, me decía, ¿no? No llego a ninguna parte, estoy en otra cosa. Entonces me estoy acordando de esa, que era en ese tiempo. Luego ya empecé a recibir, pues digamos, bueno, publicaciones y reconocimientos, claro. Y ya dije, bueno, sí era por ahí, porque también me tuve que enfrentar a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué con él? Porque mi papá, pues, luchó duro por darnos una educación buena a los hijos, un hombre de clase media que creía firmemente en la educación y habría querido que fuéramos abogados y que fuéramos ingenieros, y somos 4 y los 4 somos intelectuales, le salimos a mi pobre padre. Entonces mi papá, yo soy la mayor, y mi papá, cuando yo dije voy a estudiar filosofía y letras, que era lo que se estudiaba en ese momento, como, o sea, casi con quedó… Con eso no se come, normalmente dicen. Sí, exactamente. Claro. Unas frases muy duras que me quedaron en la memoria. Mi padre está vivo, tiene 97 años y ha podido ver, pero yo vivo… ¿Y reconoce que se equivocó? No, yo soy de una familia en que les ha parecido totalmente natural que tú tengas eso. Yo, papá, me gané el Reina Sofía. ¿Y eso qué significa, hermano? Claro, no, nada de congratulaciones, qué maravilla, no. Es que una familia muy como ascética, como muy parca, ¿no? Austera, de una austeridad tremenda. Entonces nunca hemos tenido como que ganaste el primer premio, te vamos a dar, no. Apenas normal, pues para eso te estamos educando, ¿no? Claro. Sí. ¿Y por qué optó por la filosofía en el contexto de lo que me está hablando ahora? Usted viene de este pueblito que no sé pronunciar hasta ahora, yo viví, por eso lo tengo anotado, se llama Amalfi. Amalfi como el pueblo italiano. Sí, yo nací en ese pueblo muy remoto. Sí. Y salí a los 8 años para Bogotá. Me considero muy bogotana en casi todo, pero con esta cosa honda ya de esto, es una tierra montañosa, donde pasan muchas cosas. Antioquia es un departamento muy importante en Colombia, claro. Lo bueno y lo malo, ¿no? Porque allá es todo el paramilitarismo, también. Y Álvaro Uribe. Es de ahí. De ahí, ok. Pero me estabas preguntando otra cosa. ¿Por qué la filosofía, tomando en el contexto que ocurre, viene de un pueblo lejano, digamos, va a Bogotá? ¿Cómo se encuentra esa necesidad, esa vocación por la filosofía? No fue por la filosofía, porque desde chiquita yo me hice muy lectora, muy rápido escritora. A los 15 años ya estaba escribiendo poemas, estaba segura que iba a estudiar literatura, pero cuando quise entrar a la universidad, no había sino filosofía y letras, eso era lo que en ese momento y hasta hace poco tiempo aquí también era así, filosofía y letras. Sí. Claro, entonces yo, por fortuna, pasé por Kant, Hegel, pero mi fuerza y mi concentración estaba en la literatura. Hoy me da tristeza no haber estudiado más filosofía. Porque me habría estructurado mucho más el pensamiento. Pero la filosofía se estudia toda la vida, se está estudiando todo el tiempo. Y yo soy una gran lectora de ensayo, gran lectora de ensayo. Es decir, en este momento casi que lo que más me interesa es el ensayo, el pensamiento. Porque como soy columnista de periódico, entonces estoy pensando la realidad y estoy ávida, estoy con una avidez que le debe dar a uno un poco cuando está entrando en la vejez. Porque es que como que ve que se acorta y entonces por eso uno anda muy escindido, el escritor, porque tiene que viajar, tiene que escribir, tiene que leer y tiene que hacer mercado, ¿no? También. Pero ahí me cabe una pregunta, porque hace unos días atrás teníamos una discusión con unos amigos que escriben, otros que son abogados, y yo les decía que una de las cosas que a veces molesta en el mundo literario es que hay unos escritores que se dedican mucho a la vida literaria antes que a la literatura. Si no me equivoco, creo que fue Carlos Fuentes el que dijo aquello. Sí.
¿Cómo afecta la vida literaria a quien quiere hacer poesía, quien exige tiempo, maceración de los temas, etcétera? Mucho. Primero porque hay que decir no. Entonces, el arte de decir no es una cosa que se aprende difícilmente, porque muchas veces a través de amigos, como el amigo que tienes en Madrid te escribe que si quieres ir al Festival Eñe. Claro, claro. Y tú, para decir no a ese amigo que te invitó también el año pasado y que le dijiste que no, empiezas como a tener unos dilemas. Para mí eso es lo más difícil. Claro. Ya cuando tienes que decir no, bueno, yo soy una persona diseñada para la quietud. Todos en mi casa fuimos diseñados para la quietud. Un psicólogo me explicó que esos son unos temperamentos que vienen desde niños de meses. El niño de meses que le cambian el juguete ese y que es como yo, o sea, solo quiere lo que está fijo. Y mi padre es así. Y entonces a mí me da trabajo movilizarme. Y eso se refleja de lo que veo, de lo que escucho ahora personalmente, se refleja en su poesía. Porque varios tópicos o con temas de la poesía hablan desde una mirada de la quietud, desde la contemplación, desde la casa, exacto. Y de la casa. Yo amo mi casa. Ajá. Bueno, no solo porque mi casa es muy linda, que sí es, sino porque no hay momento que me guste más que subir mi té a las 2 de la tarde, sentarme con un libro, leer 1 hora y saber que voy a escribir 4. Toda la tarde, toda la noche. Y que nadie me moleste. Claro. ¿Sí? Mire qué casualidad, porque yo tenía escogido este verso que dice, boca que calla y cuando dice oculta, que es de su poema De Círculo y Ceniza. Remoto. Es por ahí, entonces bueno, lo esencial de su poesía. Claro, es que la poesía, lo lindo de la poesía es que siempre está ocultando algo, no es explícito. Claro. Entonces lo que la gente ama es eso que intuye y que no sabe cómo decirlo, ¿no? Y que la poesía lo pudo decir sin decirlo, ¿no? Sí, pero siendo así como usted lo plantea la poesía, ¿cómo debe ser entonces la vida literaria para que no tenga ese peso que es el show mediático, la movilización, los viajes? ¿Cómo combinar eso entonces? Es muy difícil, porque si tú también te vuelves un ermitaño y no tienes contacto con tu público y la gente se va a cansar de invitarte, estás negando una parte de la literatura que es muy importante, que es el contacto con, la gente, con el lector. Mira, en una feria como esta, yo llevo desde ayer nomás, ya he conocido 5 personas que me han encantado, que me han dado sus libros, se me acerca un público lindo, me he vuelto a ver con gente que no me veía hace un tiempo, que son ecuatorianos que yo quiero, entonces no me puedo negar a eso y meterme como un monje, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio y ese equilibrio es el que es difícil, sobre todo cuando vienen cosas como el reconocimiento Reina Sofía, cosas así, pues, que te remueven la vida completamente. ¿Y por qué aceptó entonces ahora la invitación a la Feria del Libro de Quito? Tomando en cuenta que el país invitado es Colombia, evidentemente ese es un elemento fundamental. Claro, pero sabes que me enteré ayer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? O sea, yo me enteré ayer que éramos el invitado, ¿no? No se ha hecho buena publicidad. No, a mí me escribieron, me dijeron y yo dije... Y dije que sí en un rapto, no sé, porque estoy diciendo mucho que no. Y además, de pronto me dieron unas ganas locas de venir. La verdad que yo no estoy queriendo viajar. Estuve en un encuentro divino con Sergio Ramírez, pero la idea de ir a Panamá, no era Panamá, sino que yo no me quería movilizar. Y aquí me dijeron que sí venía. Y de pronto empecé a sentir unas ganas locas de venir a Quito, que no entendía ni siquiera muy bien porque racionalmente. Porque sí había estado antes de acá. ¿Ah? Había estado antes de acá en Quito. Claro, sí. Es una ciudad que me parece preciosa, que hoy, esta vez no alcancé a ver absolutamente nada, pero mirar desde el Panecillo esa ciudad allá de noche, eso es una colonial. Cosa divina. Recorrer el centro me parece lindo. Aquí hay un museo que yo amo, que no sé nunca cómo se llama, que es chiquitico de cosas prehispánicas en el centro de la ciudad. Siempre que vengo quiero ir allá, ¿sí? Que es como un señor
alemán o alguien hizo ese museo. ¿Será el Museo Camilo Egas? Bueno. No puedo decirlo. Bueno, ajá. En fin, ahora que he recorrido la ciudad más moderna, me ha parecido extraordinariamente linda. Es linda esta ciudad, sí. He ido también a otras ciudades, conozco Cuenca, conozco Guayaquil, conozco Montañita, me fui allá a dedicarme a la droga y a la diversión plena. Y a la diversión, de verdad, sí. Ya, está bien. Okay. Pero, a ver, estando en Quito, ¿qué le cambia de la perspectiva de los encuentros literarios con la gente que está acá? ¿Hay algo nuevo, algo novedoso que ocurre? En cada feria uno se encuentra con alguien, descubre un libro. ¿Qué pasó aquí? De lo poco que he estado, además. Bueno, pues que he estado tan mínimo que no alcanzaba nada, pero lo que me recompensó es ver la magnitud del público. Porque yo estuve en el auditorio gigante. Ajá. Y ahí había 100 personas. Ya. Y entonces, pues nunca había estado como en ese plan en Quito, venía a otro tipo de cosas. Claro. Entonces sí, es una feria que como todas las ferias tienen que afinar cosas, creo que hay un poco de ruido, más del que se necesita. Ajá. Colombia le pasa lo mismo en su feria, ¿sí? Porque yo creo que las ferias deberían propender por esa conversación íntima con el público, ¿no? Entonces falta que eso aquí como que se encapsule más la conversación y no haya ese ruido ambiente tan terrible. Pero he encontrado pues escritores muy buenos y creo que Colombia se esmeró mucho en la gente que trajo. Claro. Pero además hay una cosa que es muy importante. Colombia para los ecuatorianos en general es muy importante en la literatura, y no digo por García Márquez, que siempre hace la referencia a quien se merece esa referencia también, pero el escritor, la escritora, el actor, el poeta colombiano siempre lo tienen muy cercano al Ecuador, y los ecuatorianos muy cercanos a los colombianos, a veces incluso porque los libros son mucho más baratos que vienen de Colombia acá. ¿Cómo ha visto esa relación entre Ecuador y Colombia en el plano literario? Pues es igual, porque nosotros no conocemos lo mismo la literatura ecuatoriana. Sí conocemos como grandes escritores, pues Jorge Icaza, todo el mundo. Claro, Jorge Carrera Andrade. Claro, y poetas importantísimos y tal, pero no tenemos bueno, ahora con las nuevas escritoras hay mucha, O sea, se conversa de la literatura ecuatoriana, sí, es verdad. Gabriela Alemán y bueno, todas estas mujeres que están escribiendo cosas muy interesantes. Digo mujeres porque es como lo que más se me viene a la cabeza en este momento. Entonces creo que aquí está habiendo una renovación de la narrativa que viene con esta generación de personas que tienen entre 35 y 50 en adelante, bueno, no más. Eso. Pero claro, no es que tú entres a una librería y veas muchos libros ecuatorianos allá. Es lo que les criticamos a los libreros, que la literatura ecuatoriana no está destacada en las librerías, que ese es un tema que hay una discusión siempre ahí. Ponen a un rincón, mientras cuando uno va a Colombia, toda la entrada es literatura colombiana. Pero claro, también aquí falta flujo de la literatura colombiana, ¿no? Pues tú vienes a la feria y no se encargan demasiado los editores, no creen demasiado. Entonces mis libros se agotaron muy rápido aquí. Creo que ya se agotaron los Sí, porque además ya su libro se ha vendido bastante aquí. Pero precisamente por eso quería tocar uno de los temas, es que usted se ubica dentro de la literatura colombiana, no digamos como un espécimen raro ni nada por el estilo, pero sí como que con una sensibilidad particular, a partir fundamentalmente del libro Lo que no tiene nombre. Es decir, uno dice, ¿quién es Piedad Bonet, la que escribió Lo que no tiene nombre? ¿Y por qué Lo que no tiene nombre se inscribe dentro de la conversación literaria? ¿Qué hizo que ese libro en Colombia en el 2013 pegara tanto? Bueno, en Colombia y ya aquí y ya en muchos sitios, pero en ese porque momento estoy tocando, no, es por la misma razón que allá desencadenó una cosa gigantesca, y es porque yo estoy tocando un tema de una manera muy abierta, una cosa de la que no se habló nunca, que es la enfermedad mental, pero no la enfermedad mental como esa cosa excéntrica que se imagina uno de los seres que están por allá, ¿no? Confinados, sino como del que está al lado.
y de ese muchacho esforzado y que luego no puede vivir. Que era su hijo en este caso, claro. Claro, y la cuestión del suicidio como una salida, y entonces la dignificación de la decisión del suicidio, el intento de combatir el estigma. Entonces, en Colombia, bueno, eso fue tan impresionante la recepción, y fue tan abrumadora para mí y tan reveladora, que de alguna manera esta sociedad comprendió que la enfermedad mental es mucho más grande de lo que la gente se imagina. Eso ahora ya con la pandemia empieza a verse como una cosa, ¿no? Como más normal, ¿no? Porque que tiene que hablársela constantemente, sí, claro, porque la gente se deprimió con la pandemia, porque la gente estuvo en ese encerramiento tremendo, ¿no? Que lo afectó, y a los niños los afectó profundamente. Entonces, eso fue. Entonces la gente viene con sus historias. Claro. Pero Piedad, quizás el tema que particularmente identifica a Colombia es la violencia, la muerte, las masacres, los falsos positivos, etcétera, etcétera. Y aparece una novela, un texto que no sabemos si es novela, autoficción, qué mismo es, pero es una obra en realidad, y toca la muerte, y toca la situación que usted acaba de mencionar. Es decir, es algo que en Colombia quizás estuvo tapado porque la violencia era tan morbosa, tan fuerte, que ocultaba todo lo demás. Porque no había espacio para lo íntimo, porque lo que se desencadenó entre los escritores era un afán tremendo por comprender qué tipo de sociedad es esta tan brutal, donde la gente se mata de esa manera, ¿sí? Entonces, y lo íntimo un poquitico desprestigiado. Claro, exactamente. Entonces creo que las mujeres estamos reivindicando un poco lo íntimo. Ya. Y en este caso particular hablamos, usted publica en el 2013 esa novela, ese libro, esa obra. ¿Cuánto tiempo le llevó para que incluso conviviendo con la situación de Colombia, con todo lo que implicaba la violencia ahí, esté abordando un tema desde esa intimidad? ¿Quieres decir cuánto me demoré en escribirlo? Y todo lo que implica estar escribiendo mientras está viviendo eso. Bueno, Daniel acababa de morir. Yo me senté a los 2 meses a escribir este libro, y yo tenía la historia completa, que eso no le pasa a un escritor. O sea, un escritor tiene que ir trabajando una historia, inventándosela. Sí. Yo tenía toda la documentación, entonces yo lo que necesitaba era saber cómo ordenar eso. Pero claro, yo hice un duelo con la escritura, porque yo no esperé, yo a los 2 meses estaba sentada ahí. Entonces, no, pues yo estaba con la cabeza ahí, y todo lo demás del mundo me era relativamente ajeno en ese momento, ¿no? Y ese proceso de duelo escribiendo es como una recomendación para quienes atraviesan por eso y usan y optan por la escritura. Sí, claro. ¿Qué tiene la escritura para que sea potente en ese momento? Mira, la escritura es un proceso de conocimiento, es un proceso de recuperación de la memoria. Parte de lo que yo quise hacer fue que no se me escaparan las cosas de la memoria, y una reconstrucción de quién fue ese chico. Entonces eso se puede hacer cuando todavía esto está, digamos, como vivo, pero eso se va diluyendo con el tiempo. En estos días, yo nunca releo ese libro porque me da mucho dolor. Pues estaba en el lobby de un hotel esperando que me dieran una habitación. Tenía el libro en la mano, la edición conmemorativa, que es preciosa. Es preciosa, que la tengo. Además, le estaba comentando a mis hijas aquí que esa edición es preciosa. Con todos los dibujos, y que me conmovió mucho, porque quiere decir que yo terminé ya de hacer lo que tenía que hacer por Daniel. Y me puse a leer las últimas páginas, y había montones de cosas que ya no recordaba. Entonces, es eso, que la memoria se va, pero la escritura fija. Entonces, yo sí le recomiendo a la gente que tiene un duelo, aunque sea tomar notas, no sé, hacer un poema, eso alivia. Hay otros que hacen un jardín, y hay otros que hacen un viaje, no sé. Claro. Cada y otros uno se a su dedican manera. incluso a otras cosas que les puede destruir peor. Pero este es en cambio desde el lado más propositivo. Claro, es que, como decía hoy en mi charla, el duelo es un trabajo que hay que hacer. Exacto, así es. Y es a partir de una fractura en tu vida muy importante, te replanteas otra vez la vida. O sea, utilizas el dolor para renacer.
porque si no te quedas ahí incrustado. ¿Usted volvería a hacer un libro así, por ejemplo, si su padre falleciera en algún momento? ¿Volvería a hacer un libro así? Sí, lo he pensado, porque mi madre tiene 102. 102. Y mi padre tiene 97. Yeah. No más tener la cercanía con esa última forma de estar en la vida, ya es un testimonio brutal. Claro. O sea, nacieron a principios del siglo pasado. Claro. A principios, sí, a principios del siglo pasado, del 20 y algo, no sé, bueno. Entonces ya solo ser testigo de un par de ancianos en su casa, cuidados por gente pues que uno pone ahí para que los cuide, y ver lo que es el declive. Mi padre completamente lúcido y totalmente ciego y totalmente sordo, prisionero de su propio cuerpo, con una especie de tristeza. Y mi madre, que fue siempre un ser maravilloso, extraordinario, todavía tiene sentido del humor, pero ya se pierde y dice cosas, ¿no? Un poco alucinadas. Entonces, estoy haciendo un duelo en vida. Los estoy viendo irse. Y entonces es posible que se me ocurra, pero no lo sé, que cuando el golpe llegue, yo tenga la pulsión de hacer eso. Pero puede que no, puede que ya no vuelva a hacer nunca algo así. Y en la poesía, ¿cómo se está reflejando eso ahora? Porque de lo que tengo entendido, escribe casi todo el tiempo poesía. ¿Cómo se está reflejando esto que acaba de mencionar de sus padres? No, de ninguna manera. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Los hombres de mi vida. Sí. Que no han sido muchos. Pero han sido buenos. No, en realidad es un título irónico para hablar de la masculinidad. Sí. Entonces estoy hablando, sí, de seres algunos concretos, pero que nadie va a saber quiénes son. Pero estoy hablando de esos hombres violentos, de esos monstruos que hay en ese país capaces de hacer cosas tan horribles. O sea, también estoy hablando de esa violencia implícita de un mundo masculino, ¿no? Claro que sí. Y a propósito de eso, ¿cómo vive una poeta, una escritora como usted, lo que está pasando en Colombia, lo que se ha venido viviendo después del proceso de paz que no ha sido del todo pacífico, de todo lo que ha implicado este proceso? ¿Cree que efectivamente Colombia, desde su perspectiva, su mirada literaria, está viviendo una nueva etapa, apunta hacia dejar atrás ese pasado violento? ¿Se siente eso o no? No. ¿No? Desafortunadamente la paz total de Petro no está funcionando. Por el contrario, lo que ha sucedido es que se han perdido como los límites, se están pactando unas cosas que no entendemos del todo, no hay implementación de la paz con las FARC, eso no está sucediendo como debería haber sucedido. No es culpa solamente de Petro, sino del presidente Duque, que fue absolutamente negligente en eso. El presidente Petro no ha mostrado interés en la implementación de esa paz con las FARC. Está muy interesado en el ELN, pero el ELN está muy recalcitrante. Estábamos hablando ya de constituyente, que me parece una idea absolutamente delirante en este momento. El tono del presidente Petro no es conciliatorio, está ahondando, digamos, los odios. Yo me considero una persona de izquierda progresista, yo no soy una persona de derecha. La derecha se está volviendo muy recalcitrante. Estamos en un momento muy difícil, están pasando cosas muy raras. Y el presidente Petro tiene sobre todo un discurso que me parece un poquito anacrónico, de una izquierda un poquito anquilosada, utópica. Él es engolosinado con su propio discurso. Él en realidad está muy enamorado de él mismo, y cuando los líderes son así, como que se olvidan del resto y la mirada está como en su propia grandeza. ¿Y qué le recomendaría si la tuviese aquí? ¿Qué le recomendaría para que no siguiera haciendo eso? Yo le diría, como le dijo el rey a yo no sé quién, le dijo, ¿por qué no te callas? El rey Carlos a Chávez. Exacto. Yo le diría, ¿por qué no te callas un poquito y gobiernas un poquito más? Para que haya más silencio y más procesamiento. Claro, de su propia... yo diría, no, pero no te la pases dando discursos todos los días en todas partes. Ya.
Ahora, en Colombia, ¿cómo se siente entonces, cómo se percibe la cultura, que ha sido uno de los factores que quizás han sostenido la identidad colombiana a pesar de la violencia, a pesar de la muerte, a pesar de la guerra o del conflicto armado? Yo soy muy, muy orgulloso de que los colombianos tan cercanos que estaban para nosotros hayan sido un aporte fundamental en la discusión pública de la cultura latinoamericana. Yo creo que allá se han consolidado muchas cosas muy importantes, como por ejemplo las bibliotecas. Sí. Tenemos un sistema de bibliotecas maravilloso, quizá en este momento estén un poquito, digamos, no tengan ese apoyo tan grande que tuvieron en gobiernos como por ejemplo el presidente Santos, que le dio a eso un aliento enorme. Y hay momentos pues más importantes, el Festival de Teatro ya no es lo que era, porque pasa así con las cosas, ¿no? Pero yo creo que hay mucho vigor creativo y que la literatura tiene su fuerza, las librerías son maravillosas en Bogotá, en Medellín, ¿sí? Claro, hay esa decisión que debe haber aquí también entre las grandes ciudades y, las pequeñas, y los territorios. Habría que hacer una cosa más democrática, más abarcadora, pero se hacen esfuerzos muy bonitos desde el Ministerio de Cultura. Sí. Pero también los escritores han tenido una gran fuerza, ¿no? Tienen una gran presencia internacional, esta nueva camada de escritores que hay, la generación suya, la que viene atrás. Por ejemplo, a mí me encanta cada vez que sale un libro de William Ospina, me parece una cosa importante, algunas cosas estaré de acuerdo, otras no, pero sí, al menos hay un pensamiento que fluye ahí. Sí, y hay una cosa muy importante y es que la prensa, sobre todo la prensa, nos ha dado mucho espacio. Sí, yo sé que ya la prensa no la lee todo el mundo, la leen como los mayores de 50, no sé, sí, pero el caso es que somos muchos escritores opinando. Santiago Gamboa, sí, Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad, William Ospina, el Espectador especialmente le da espacio a los escritores. Hay revistas muy buenas, la revista Cambio es una revista muy buena. No sé, y hay espacios también culturales donde se dan charlas maravillosas, políticos que hablan con escritores. Que eso, por ejemplo, en este país no ocurre, lamentablemente en este país no ocurre eso. No vemos a los políticos hablando con los escritores. ¿Sí? Los escritores no quieren verse con los políticos, por ejemplo. Pero le decía esto porque, ¿de dónde vino eso entonces? Porque también depende de las élites sociales y económicas que también se pueda producir eso. La élite colombiana, ¿usted le parece, le ve como también forjadora de eso? No, para nada. No, nosotros tenemos una mini élite culta, pero los políticos son profundamente incultos. Lo que pasa es que hay ¿Y los grandes empresarios? Hay unos, y los empresarios, hay una gente progresista y hay una gente interesante dentro de los empresarios. Puede ser una minoría, por supuesto, pero yo creo que también tenemos una clase media muy amplia y muy ávida. Eso es muy bonito, porque claro, eso no es un país dividido en ricos y pobres. Bueno, hay mucha pobreza, por supuesto, pero hay una clase media en las ciudades. Y nosotros tenemos muchas ciudades medianas y grandes. Y tienen buenas universidades, además. Y tenemos grandes universidades. Muy buenas universidades. Claro. Ahora, fíjate, para no robarle más tiempo, además que se nos va agotando ya, ¿cómo viene el panorama latinoamericano en la literatura, en lo más cercano que usted lee, en los autores con los que más intercambia? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cree que se está gestando una nueva corriente? Nuevas formas estéticas de hablar, el modo en el que estaba expresándose la literatura latinoamericana. ¿Cómo valora usted este momento? Sí, yo creo que tenemos una fuerza tremenda y que hay una generación muy maravillosa que es la que tiene menos de 50 años. Sí. Ahí están pasando cosas, ya hablamos de las mujeres que están haciendo cosas extraordinarias, pero hay hombres que están haciendo cosas muy, muy bonitas. Y también está el otro sector de género, digamos, que el LGBTI, que está haciendo cosas ahí. También. No se me viene a mí a la mente ahora el nombre de una autora argentina que recibió un premio hace poco, que es trans y que ha escrito cosas muy lindas. Sí. La de, ya sé, me la de las malas. Pero nosotros tenemos un chico gay, Giuseppe Caputo, que va a venir a esta feria. Yo se lo recomiendo porque es primero un intelectual
un gran lector, es el que me lee mis novelas a mí. Yo le llevo muchos años, pero le doy toda la confianza. Y, o sea, es mi prelector. Y tiene unas novelas preciosísimas. Con la primera, mucho sexo, casi explícito. Hay que romper esa barrera del prejuicio, porque tiene como 25 páginas de eso, pero es una novela de una belleza. La segunda también. Esa es una figura muy interesante. Entonces sí, también hay estos, claro, estas minorías, por decirlo así, que están produciendo cosas muy, muy interesantes. Usted decía, si no me equivoco, esta mañana o en otra ocasión, quizás estoy ahí confundido, vivimos, los escritores en general, vivimos entre el deseo de viajar y el deseo de estar quietos. ¿Esto se está reflejando en general en América Latina? ¿Usted ve por ahí que está sucediendo esto? Cuando yo hablo con la gente, y en estos días le pregunté a una escritora, ¿y tú en qué estás? Y me dijo, descansando. Y me pareció maravilloso que me contestara eso. ¿Sí? Qué bueno. Porque tenemos que cargarnos. Claro, claro. O sea, no podemos estar como unos locos escribiendo. Sí. Yo ahora también quiero eso. O sea, acabo de mandar mi libro a la editorial. ¿Y qué quiero? Tomarme un reposo, leer mucho, caminar. Porque los libros no son una cosa artesanal ni industrial tampoco, por supuesto. Yo leía antes de ayer, si no me equivoco, una entrevista con Agni Erno, la ganadora del Premio Nobel de Literatura del 22, si no me equivoco también. Y ella también coincidía en esto. A mí Agni Erno me ha influido muchísimo. Mi último libro es un poco un eco de Agni Erno. Y yo creo, por ejemplo, mi novela se va a llamar La mujer incierta. Y Siri Husband tiene La mujer temblorosa. Chantal Maillard tiene La mujer de pie. Agni Erno tiene La mujer helada. De pronto me di cuenta y eso me hizo sentir que soy parte, pues, de una tradición de mujeres que estamos hablando de nosotras mismas, ¿no? Del género. Evidentemente, digo, ahí hay una conexión, están conectadas. En estos temas están súper conectadas. Claro, porque nos estamos leyendo las unas a las otras frenéticamente. Entonces, las unas iluminan a las otras. Pero no solo estamos hablando, pues, de lo íntimo. Hay mujeres aquí en América Latina que están hablando de realidades sociales también. Sí, así. México, por ejemplo, tiene mucha fuerza con todo lo que ha tenido que pasar este país. Claro, se está hablando también de eso, del narco, de los migrantes. Eso es un tema importantísimo en estos países. De lo político, ¿no? De estos populismos y estos extremismos y estos... ahí también, y de los desaparecidos, y de todo eso, ¿no? Y quiero terminar con dos preguntas. La una, por ejemplo, usted acaba de mencionar ahorita el tema de las mujeres desde lo político. ¿Cómo recibió, cómo ve un triunfo, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum en México, que es un personaje que viene desde el activismo social desde muchos años y que se instala para suceder, como dicen algunos de Colombia, a un hombre clásicamente patriarcal como es Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo procesa eso? Pues yo quisiera mirarlo con optimismo, pero lógicamente hay un poquito de desconfianza también, pues por de dónde viene. Pero a veces sucede que la gente se inserta así, pues para poder hacer algo. Claro. O sea, así como el presidente Santos se desprendió de Uribe, ¿sí? Los políticos son eso, tácticos y tienen como un sentido de la oportunidad. ¿Y usted cree que podría ser Claudia también? Yo creo que Claudia podría hacer eso. Sería maravilloso que una mujer en ese país de machos que es México pudiera hacer una tarea muy buena. Sería una lección maravillosa para el mundo. Y entonces la última pregunta, si todo esto que hemos conversado en algo le pone a pensar, a dar las vueltas en la cabeza, después de esto, ¿qué es para ustedes ser escritora? Después de todo lo que hemos hablado. Bueno, es lo que le da sentido a mi vida, digámoslo así. Es ya lo que fue mi vida. Porque yo
pues ya estoy empezando a la cosa del declive de la edad, ¿no? Pero lo que pasa es que los escritores no envejecemos, que los escritores, mientras la mente se mantenga viva, ¿no? Exactamente. Mientras no nos llega de pronto por ahí pues el infortunio, esa ebullición mental lo mantiene a uno vivo. Es lo más saludable que hay. Claro. Entonces no somos unos seres, unas personas jubiladas mirando a ver qué hacen con la vida, sino unas personas que saben que todos los días se pueden levantar a escribir. ¿Y cuál es el libro que este momento usted le recomienda a la gente que lea? No sé si de los suyos o de otros, pero que usted diga, este es el libro para este momento. Lo que pasa es que yo leo como unas excentricidades. No importa si es de ahora, porque por ejemplo yo podría decir un libro de Kafka, pero no importa. Pero ¿cuál es el libro que momento? Hay unas mujeres que a mí me han fascinado en los últimos tiempos, pero que son mujeres viejas. Entonces yo recomendaría dos autoras que yo amo mucho. Natalia Ginzburg, periodista, una mujer que murió hace unos años, con un libro que se llama Las Pequeñas Virtudes, o un librito divino de ensayos que se llama Las Tareas de Casa. Y la otra mujer que me gusta mucho es Vivian Gornick. Y ese libro que se llama Apegos Feroces, que aquí está leyendo, me imagino. Sí, claro. Porque para mí ha sido un descubrimiento extraordinario. La lucidez intelectual de esa mujer, la profundidad y la calidad de la prosa, y está divinamente traducida. Entonces, esas serían como mis recomendaciones más cercanas. Porque estuve leyendo, terminé hace poquito un libro de María Negroni, la poeta argentina. El corazón del daño. Exactamente, es impresionante. Entonces se conecta también con eso. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Orlando, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta experiencia que es conversar con una autora de las más importantes de América Latina, que viene desde Colombia y ahora en Ecuador también nos ha trasladado lo que significa la poesía, la escritura y la vida también. Un abrazo para todos. Chao, chao.